nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo el Señor, presente en nuestra Eucaristía, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, celebremos juntos la Eucaristía. Todavía es reciente nuestra celebración de la Navidad. Aquel a quien contemplábamos como niño se nos aparece ahora como el Mesías, el Maestro. El Señor nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre, y nos hace testigos de su amor. Como consagrados del Señor, de acuerdo con la vocación en la que uno sirve a Dios, iniciamos esta celebración litúrgica renovando nuestros compromisos bautismales como profetas, sacerdotes y reyes. Participemos con fe y devoción. Reconociendo nuestros pecados, le pedimos perdón al Señor con humildad de todos ellos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedéis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: El Señor, tu Dios, te suscitará entre los tuyos, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharéis. Es lo que pediste al Señor, tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea. No quiero volver a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni quiero ver más a ese gran fuego para no morir. El Señor me respondió: Está bien lo que has dicho. Suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis palabras en su boca y les dirá todo lo que yo le mande. Yo mismo pediré cuentas a quien no escuche las palabras que pronuncie en mi nombre. Y el profeta que tenga la arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de los dioses extranjeros, ese profeta morirá. Palabra de Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz
tierra, bendiciéndolo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Mesá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que os ahorréis las preocupaciones. El no casado se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa por los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer y anda dividido. También la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, de ser santa en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Os digo todo esto para vuestro bien, no para poneros una trampa, sino para induciros a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. Palabra de Dios. Ya lo vamos. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Jesucristo, según San Marcos. En la ciudad de Cafarnaún, el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Y estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad, y no como los escribas y fariseos. Había precisamente allí un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaban estupefactos: ¿qué es esto? Es una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Y se quedaron estupefactos de su enseñanza, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Vamos a meditar un poco estas palabras del Evangelio. ¿Qué es eso de enseñar con autoridad? Y podrían plantearse una serie de preguntas. En primer lugar, ¿de dónde le viene a Jesús su autoridad? Todos diríamos que de ser el Hijo de Dios, pero la gente que lo escuchaba no lo sabía que era el Hijo de Dios, ni siquiera que era el Mesías. Creían simplemente que era un gran profeta, como los muchos que había el Señor enviado al pueblo de Israel. Pero algo especial notaban en Jesús. Eso es lo que llamaban la autoridad. Algo especial que no existía en los rabinos que enseñaban en el templo, que conocían perfectamente las Escrituras y sin embargo les carecían de esa autoridad, les faltaba ese
ese brillo que tenía Jesús, que enseguida el pueblo lo notó. La autoridad de Jesús ciertamente no era un poder que quisiera imponer. Simplemente él hablaba como podría hablar su Padre. Él era la palabra de Dios. El Hijo, en cuanto Hijo de Dios, era el que hablaba en nombre de su Padre. Y de ahí precisamente nacía la autoridad. Es decir, él nunca hacía nada a lo que el Padre pudiera oponerse. Por otra parte, Jesús no solamente hablaba, sino practicaba aquello que enseñaba. Podemos fijarnos, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña. Cuando expuso aquellas bienaventuranzas que eran como un programa de vida, ciertamente la gente que lo escuchaba quedaría asombrada, porque eso no se había dicho hasta entonces. Pero si Jesús no hubiera practicado la pobreza, la mansedumbre, la humildad, todo eso que está reflejado en las bienaventuranzas, hubiera perdido la autoridad. ¿Por qué muchos padres y madres de familia han perdido su autoridad? Es decir, lo que mandan a sus hijos, pues los hijos no le hacen mucho caso. Muchas veces no hay que echar la culpa a los hijos que no obedecen. Es que muchas veces los padres no saben mandar. El que quiera imponer su autoridad por la fuerza ciertamente fracasará. La Iglesia nunca ha tratado de imponer las verdades, sino de proponer. Proponer aquello que es bueno, que puede conducir a los hombres y mujeres hacia Dios. Pero ¿cuántos de verdad? Y esta es otra de las grandes preguntas que podríamos hacernos hoy. ¿Cuántos de verdad aceptan o aceptamos esa autoridad de la Iglesia, que es la autoridad que viene de Dios? Cuando el Papa o los obispos exponen alguna cosa concreta sobre los distintos problemas que hoy afectan a nuestra sociedad, la gente ni siquiera lee esos documentos. ¿Por qué? Porque parece como que la Iglesia no tuviera autoridad ninguna, no ya para imponer, sino para proponer. Y ciertamente la Iglesia siempre busca el mejor camino que conduce hacia Dios. La autoridad de la Iglesia no es algo facultativo de los obispos o del Papa, no. Es algo que les viene de Dios. Recordemos a esas palabras del Evangelio que dice: quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. En eso está la autoridad de la Iglesia. Y si nosotros no somos capaces de, como cristianos, de obedecer o de seguir esa autoridad de la Iglesia, ¿cómo vamos a pedir los padres y madres de familia que sus hijos acaten su autoridad? Hoy se habla mucho en el mundo de crisis de autoridad. Ciertamente existe este problema, porque muchos creen que no tienen que seguir otra autoridad más que la de la propia conciencia. Y cuando esa conciencia está deformada, pues naturalmente no conducirá precisamente al bien, sino todo lo contrario. Pues bien, si no queremos aceptar esa autoridad que viene de Dios a través de su Iglesia, no podemos pedir que otros acepten nuestra autoridad. Esa autoridad hoy falta no solamente en los que hablamos en nombre de la Iglesia, que muchas veces no somos consecuentes con aquello que predicamos, sino también, por ejemplo, en la clase política y, en fin, a todos los niveles. Cuando falta el testimonio, las palabras, vengan de quien vengan, no engendran autoridad. La autoridad de Jesús le viene precisamente de su ejemplo, porque él practicaba siempre aquello que predicaba. Ojalá nosotros seamos también capaces de imitar al Señor
en ese estilo que él tenía, no de imponer, sino de proponer. La gente lo notaba, solamente los auténticos enemigos suyos, escribas y fariseos, que no hacían, por supuesto, caso ninguno de lo que él enseñaba, porque le tenían como un blasfemo, un embustero, solamente ellos no eran capaces de acatar la autoridad de Jesús. Jesús muchas veces tuvo que increparles, tuvo que llamarles incluso con palabras duras sepulcros blanqueados, porque estaban corrompidos por dentro, enseñaban una cosa y practicaban lo contrario. Eso que sucedía entonces sucede también en nuestra sociedad y la gente lo percibe. Ojalá todos nosotros como cristianos seamos capaces de tener la suficiente humildad como para acatar siempre la autoridad que viene de la Iglesia, que no quiere imponer nada, sino simplemente ayudarnos a caminar hacia Dios por el camino que ha trazado el Señor, ese camino que está escrito en el Evangelio. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Presentémosle confiados nuestra humilde oración. Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes religiosos, consagrados y fieles laicos, para que en el ejercicio de su vocación sean coherentes en sus gestos y palabras. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que, siguiendo a Jesucristo, puedan hablar y actuar con verdad, justicia y paz, procurando la equidad entre sus habitantes. Roguemos al Señor. Por los padres de familia, para que puedan educar a sus hijos en el testimonio que brota de la coherencia de sus vidas. Roguemos al Señor. Por la unidad entre los cristianos, para que, inspirados en la autoridad de Cristo, trabajemos por la verdad y la caridad entre todas las personas y evitemos la mentira y la seducción hacia doctrinas confusas que confunden y extravían. Roguemos al Señor. Porque esta pandemia acabe cuanto antes y que los enfermos encuentren en Jesús aliento para su pronta recuperación. Roguemos al Señor. Por todos cuantos participamos de esta Eucaristía, para que salgamos reconfortados y llenos del Espíritu de Cristo. Roguemos al Señor. Padre Santo, que has enviado a tu Hijo Jesús para liberarnos de nuestras ataduras y sufrimientos, escucha las súplicas que te hemos presentado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Paz, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Damos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestro reconocimiento. Concédenos, al aceptarlas con bondad, que sean transformadas en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, con su nacimiento, renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar nos dio nueva vida. Y al ascender a los cielos nos abrió el camino de su reino. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santos, Dios del universo, el cielo y la tierra de tu gloria, la tierra de tu gloria. Sana en el cielo, sana en el cielo, sana en el cielo, Hosanna. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor, sana en el cielo, sana en el cielo, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, a vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Es el sacramento de nuestra fe. Ven, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra
y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo y su obispo auxiliar Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Teodoro, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de los demás hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, los santos titulares de nuestra unidad pastoral, San Pedro y Santa Clara, San Juan Bosco, cuya fiesta celebramos hoy, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y dando gracias al Señor por el don de la fe, nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos todos como hermanos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
Alimentados por estos dones de nuestra redención, te suplicamos, Señor, que con este auxilio de salvación eterna crezca continuamente en nosotros la fe verdadera por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Que pasemos todos un feliz domingo. Podemos ir en paz.